Gracias a Dios, hermanos. Nuevamente estamos juntos para meditar la palabra. Hoy faltaron muchos hermanos. No sé qué les pasó, pero bueno, estamos juntos, pero también que sean bendecidos si están en la transmisión. También que la palabra esté hablando a la vida de nuestros hermanos y a nosotros también, ¿verdad? Que nos esté hablando la palabra. En esta tarde, hermanos, vamos a meditar la palabra de Marcos, capítulo 12. Es el pasaje que hoy nos tocó meditar. ¿Ya encontramos? Dice el Marcos capítulo 12 y vamos a leer nada más el verso 27. Dice así: Dios no es Dios de muerto, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, dice. Así dice la palabra. Bueno, creo que la mayoría sabemos que es necesario meditar la palabra, ¿verdad? Es necesario conocer a nuestro Dios. Es muy importante que conozcamos a nuestro Dios. Y esto vamos a estar viendo en estos pasajes, porque realmente al ver la vida de los saduceos, es como que nos llevó a una reflexión muy fuerte, porque ellos eran personas que conocían la palabra. Y bueno, vamos a orar y luego comenzamos nuestro tema. Bendito Dios glorioso, en esta hora, Padre, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, Padre eterno, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este momento, Señor, que tú nos das de poder meditar tu palabra. Oramos, Espíritu Santo, que tú estés discerniendo los corazones, tanto los que estamos aquí como los que están en la transmisión. Seamos bendecidos con esta palabra, pero también, Señor, oramos que cada día, Padre, podamos estar en ese compromiso contigo, adorando y glorificándote, Señor, como tú nos has hecho tus hijos. Gracias, Padre. Bendecimos tu glorioso nombre. Amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 12, verso 18. Y bueno, lo vamos a leer hasta el 24. Y vamos a detenernos ahí. Dice en el capítulo 12, verso 18 de Marcos, dice: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Y así los 7 no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erráis por esto. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Hermanos, primero vamos a ver quiénes eran los saduceos. Aquí nos está diciendo que los saduceos no creían la resurrección, ¿sí? Si fuéramos a Hechos 23, ahí nos aclara que los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos también no creían en los ángeles y tampoco en los espíritus. Estos eran los saduceos. Los saduceos también solamente aceptaban el Torah, o sea, el Pentateuco, nada más. Y ellos basaban su doctrina en el Pentateuco. Estos eran los saduceos, pero estaban más metidos en la política, ¿sí? Pero sí conocían la ley, ¿sí? Que era el Pentateuco. Y por eso se acercan ante Jesús con una pregunta, y de acuerdo a las Escrituras fue la pregunta, ¿verdad? Le dijo: Maestro, Moisés nos escribió
que si el hermano de alguno muriere y dejare su esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esto es palabra de Dios, que Dios lo determinó en el Pentateuco. Esto lo encontramos en Deuteronomio 25:5. Eran leyes humanitarias que Dios había puesto. Y esto tenía un propósito, ¿no? Que el nombre de aquel varón que había muerto siguiera adelante. Su territorio, la esposa también que fuera pues redimida, ¿no? La esposa que había quedado viuda. Entonces, todo tenía un propósito por el cual Dios había permitido esto. Pero ellos, lo que pasó aquí es que ellos parece que se presentan con un pensamiento sabio, parece que ellos se creen mucho para que lleguen ante Jesús y le digan esa mujer tuvo 7 varones, 7 hermanos se casaron con ella. Exagerados, ¿verdad? Pero ellos querían defender su fe, que ellos creían que no existía la resurrección. Pero llegan así, hasta tonto se oye el cuadro que forman, ¿no? Pero ellos eran así. Y entonces Jesús lo que les va a estar diciendo a raíz de ese comentario que ellos hacen, les va a estar exhortando en el verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erréis por esto, ¿por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Jesús los está exponiendo, los está poniendo al descubierto lo que realmente hay en el corazón de estos saduceos. No hay, dice, conocimiento de las Escrituras. ¿Qué significa esto? ¿No sabían las Escrituras? Sí sabían las Escrituras. Solamente que no tenían comunión con esas Escrituras y las mal interpretaban. Lo interpretaban de acuerdo a su conveniencia, para defender lo que ellos creían. Así ellos estaban haciendo con la palabra. Entonces Jesús les dice: ¿por qué? ¿Por qué ignoran las Escrituras y el poder de Dios? ¿Por qué ignoran el poder de Dios? Porque ellos, ¿qué estaban haciendo? Diciendo que la resurrección no existía. Para ellos no existía la resurrección. Entonces dice, eso es poder de Dios, ¿no? El resucitar es poder de Dios. Solamente el poder de Dios lo puede hacer. Entonces dice, ¿ustedes por qué lo ignoran? Está diciendo. Hermanos, yo les preguntaba al principio, ¿qué importante es tener esa relación con Dios a través de la palabra? Les decía, creo que todos sabemos esto, que es muy importante ir a la palabra, conocer a nuestro Dios. Es sumamente importante para el creyente. Pero aquí podemos decir que los saduceos eran tercos, como hombres letrados, no podían entender la palabra. Pero si lo que venimos meditando también, si recordamos, también los discípulos, cuando Jesús dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios, aquel rico que pone su confianza en las riquezas, dice. Entonces los discípulos se quedaron pasmados, ¿no? Asustados, se sorprendieron, porque decían entonces, ¿para quién es la salvación entonces? Ellos se preguntaban. Y Jesús les responde y les dice que para Dios nada es difícil. Lo que el hombre le parece imposible, para Dios no es imposible. Entonces el pensamiento de los discípulos estaba igual. Si vamos a Juan, también Nicodemo. ¿Cómo se presenta Nicodemo? Aquel dice que era principal entre los judíos. Y dice que va de noche a presentarse a donde está Jesús.
Y cuando llega a donde está Jesús, le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque los milagros que tú haces, solamente alguien que ha venido de Dios los puede hacer. Y Jesús le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Pero Nicodemo dice, ¿cómo? ¿Cómo yo, siendo viejo, voy a poder entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser eso? Vemos, hermanos, cómo materializan las Escrituras. ¿Por qué hacen esto? Porque su pensamiento está en las cosas de este mundo. Materializan. Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Vamos a la palabra y, de acuerdo a nuestra necesidad, forzamos el pasaje para que se aplique de esa manera. Pero aquí Jesús está reprendiendo, está enojado, está exhortando a los saduceos diciendo: ¿por qué? ¿Por qué ignoran las Escrituras? ¿Por qué ignoran el poder de Dios? ¿Qué es poder de Dios? ¿Qué tan importante es no ignorar el poder de Dios? Vamos a ver otra vez el verso 25, de hecho va unido con el 24. Bueno, sí leemos el 24 para que no perdamos la idea. Dice el 24: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Aquí Jesús está diciendo: sí o sí hay resurrección. Van a resucitar. Y cuando resuciten, no se van a casar, ¿sí? No van a tener necesidad de descendencia, sino que serán como ángeles, dice. Y en Lucas, este mismo pasaje, hermanos, dice que serán hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Así dice Lucas, este mismo pasaje. Entonces, ¿qué pasan a ser? Hijos de Dios, hijos de la resurrección. No se van a casar, serán como ángeles. Eso es lo que dice Jesús. Sí o sí va a haber resurrección. En el verso 26 dice: pero respecto que a los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés? ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Aquí Dios, o Jesús, está mencionando un pasaje del Antiguo Testamento, cuando Moisés es llamado para sacar al pueblo de Egipto. Cuando se encuentra con la zarza que veía que ardía, pero no se consumía. Entonces oye la voz de Dios y se presenta a Dios. ¿Cómo se presenta? Se presenta como Él es el Dios de Abraham. Yo soy, dice. ¿Se presenta en qué tiempo? ¿En qué tiempo verbal? En tiempo presente. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. No se presenta diciendo: yo era el Dios de Abraham, porque ya murieron en ese tiempo, ¿no? Si Dios los está presentando como vivos, hermanos. A estos hombres, los patriarcas, los está presentando como vivos. Yo soy ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No lo está mencionando como pasado, como que ellos ya murieron. Terrenalmente ya murieron, ya no están aquí en la tierra. Pero Dios, ¿cómo los ve? Vivos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de vivos. Dice en el verso 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Lo que Jesús quiere enfatizar es también la resurrección presente,
Eso es lo que él quiere también enfatizar en estos pasajes. Entonces, hermanos, Jesús también está indicando que la existencia de ellos no había terminado con la muerte. En este pasaje Jesús está diciendo que ellos, su vida no había terminado hasta ahí. No había terminado hasta la muerte. Y también hace manifestación del poder de Dios, que es superior que la misma muerte. Sí, ese poder de Dios es superior que la misma muerte. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y eso es lo que están rechazando los saduceos. ¿Por qué ignoran ese poder de Dios? Ahora, si nos vamos a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, ahí nos va a hablar claramente por qué tenemos vida nosotros. Miren, en el capítulo 15, verso 3 y 4 vamos a leer. 3 y 4. Miren, hermanos, dice 3, porque primeramente os he señalado lo que asimismo recibí. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces le está diciendo que él lo que ha recibido es lo que está enseñando. ¿Sí? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo, ¿qué es lo que recibió? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dice Pablo que él enseña lo que él recibió. ¿Qué recibió? Recibió que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Dónde lo recibió? ¿A través de qué? A través de las Escrituras, dice. Y dice en el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, Pablo dice que está enseñando lo que recibió, y lo que recibió de Cristo fue que Cristo murió por nuestros pecados. Pero no se quedó ahí en la muerte, sino que dice que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y esto lo sabe Pablo conforme a ¿qué? A las Escrituras. Por eso, qué importantes son las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las Escrituras nos asegura nuestra salvación, nuestra fe. Es reforzada nuestra fe a través de las Escrituras. Pero cuando no, la distorsionamos. ¿Por qué? Porque los saduceos, ¿qué hacían? Aplicaban las Escrituras, no que no lo supieran. De hecho, hermanos, dice que de ahí de los saduceos salían la mayoría de los principales sacerdotes. Imagínense qué enseñanza tenía el pueblo. De los saduceos salían los principales sacerdotes. O sea, sí conocían la ley, pero intelectualmente. Y aplicaban la palabra de acuerdo a lo que ellos creían. Pero Pablo está diciendo, yo sé que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Y eso lo sé conforme a las Escrituras. Era importante, ¿verdad? Por eso la insistencia, mediten la palabra, mediten la palabra. Siempre todos los pastores, los hermanos que somos colaboradores y participamos acá al frente, siempre estamos, mediten la palabra, por esto, hermanos. Porque hay ese riesgo de distorsionar la palabra. Entonces, ¿es importante las Escrituras? Sí, ¿verdad? Pero vamos a ver que también en el tiempo de Pablo, también habían esas personas que decían que no había resurrección. Seguramente algunos saduceos se colaron en la iglesia. Miren, veamos el capítulo 2, verso 12. Dice Pablo, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, dice que algunos ahí también decían que no había resurrección de muertos.
Entonces Pablo va a empezar a decir, entonces, ¿para qué predicamos? Miren, vamos a ir. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de un Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces dice, pasamos a ser falsos testigos, porque nosotros predicamos que Dios levantó a Cristo de los muertos. Y si no resucitó, entonces somos falsos testigos, dice Pablo. Si fuera así, como dicen estos que no hay resurrección. Dice en el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, vuelve a repetirlo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sí? En vano, dice, estuvieron creyendo, si fuera así. Pero si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de compasión, que nos tengan compasión de todos los hombres. ¿Por qué? Porque solamente esperábamos en Cristo, pero Él no resucitó. Pero en el verso 20 dice algo hermoso. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esto? Cristo resucitó de los muertos, dice. Esto va para aquellos que decían que no había resurrección. Dice Pablo, Cristo sí resucitó de los muertos. Y fue la primicia. ¿Qué era primicia en el Antiguo Testamento? Lo primero, ¿verdad? Los animales, las frutas, las cosechas, era lo primero. ¿Era para quién? Como una ofrenda para Dios, ¿verdad? Entonces, esa primicia que era Cristo fue ofrecido para Dios. ¿Y nosotros qué somos entonces? Somos ese fruto, hermanos, de esa primicia. Jesús se presentó como esa ofrenda, como ese sacrificio, y nosotros venimos a hacer esos frutos. ¿A través de qué? De esa ofrenda que se presentándose mismo Jesús. Entonces, si vamos a Efesios, hermanos, aquí hablaba de la Escritura, ¿verdad? La importancia de la Escritura. Cuán atento tenemos que estar a la Escritura. Cuando Jesús le dice a los saduceos, ¿por qué ignoran las Escrituras? No significa que no conocieran las Escrituras, porque les vuelvo a repetir, sí sabían las Escrituras. Pero ¿qué sucede? No vivían las Escrituras. Eso es ignorar las Escrituras, hermanos. Y vimos que aquí Pablo está diciendo que las Escrituras es importante, muy importante para nuestra salvación. Ahí creemos que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Y creemos que Él murió, pero que también resucitó. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y en Efesios capítulo 1, mire, Efesios capítulo 1, verso 19. Esta es una oración que Pablo está haciendo por los de Efesios, ¿no? Pero aquí en esta traducción, en la traducción viviente, nueva traducción viviente, mire cómo dice. Usted si quiere puede leer si está ahí en la pantalla o en su Biblia, pero dice así. Dice en el verso 19 y 20. También pido en oración, dice Pablo, también pido en oración que entienda la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Ese mismo poder levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ese poder que los saduceos lo ignoraban o lo desecharon, ese poder, hermanos, es tan increíble que dice Pablo que él ora
para que la iglesia entienda ese grande poder que se llevó a cabo en Jesucristo al resucitarlo, dice, ¿verdad? Levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Así dice en esta versión. Dice que es la intención de Pablo, que entiendan ese grande poder. Y ese es el poder que no podían entender los saduceos. Pero también nosotros, hermanos. Cuando no obedecemos a Dios, cuando no vamos a su palabra, cuando nosotros nos manejamos a nuestra manera, no podemos entender ese poder de Dios y también estamos negando ese poder de Dios, ese poder que llegó a hacer efecto en nosotros, porque vamos a ver en Efesios también, capítulo 2, vamos a leer desde el 5. ¿Sí? ¿Ya lo encontramos? Dice así: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nosotros estábamos muertos en pecado. ¿Y qué hizo Jesús? Nos vino a dar vida, ¿sí? Nos dio vida. Él está vivo y nosotros también estamos vivos. ¿A través de quién? De Jesucristo. Entonces nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Quién resucitó a Jesucristo? Dios, ¿verdad? Dios el Padre resucitó a Jesucristo con su grande poder y lo sentó a la diestra. Así lo leímos, ¿verdad? Ahora, ese mismo poder dice que hizo ese mismo efecto en nosotros. Miren el verso 6. Y juntamente con Él, o sea, con Jesús, nos resucitó a sí mismo. O sea, así como ese poder que fue resucitado Jesucristo, nos resucitó también a nosotros. ¿Y qué más hizo? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, este poder maravilloso que llevó efecto en la vida de Jesús al resucitarlo y al tomar su trono y sentarse a la diestra del Padre, dice que ese mismo poder hizo efecto en nosotros, los creyentes. Con ese mismo poder nosotros fuimos resucitados porque estábamos muertos, pero nos resucitó. Y ahora, ¿cómo estamos viviendo? Con vida. Ahora vivimos, ahora ya no estamos muertos. Ahora sí vivimos. Por eso dice que estamos sentados en esos lugares celestiales, porque ya tenemos vida en Cristo. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vivir dando evidencia que estamos vivos, que no estamos muertos como el mundo, ¿no? Entonces no vamos a vivir como el mundo. Vamos a tener una nueva vida. Hermanos, también los que hemos creído en Dios tenemos la certeza que la muerte no es el final. Los que hemos creído en Dios. ¿Tenemos esa certeza, hermanos? Claro que sí, tenemos esa certeza que la muerte no es el final. Vimos ahí en el pasaje que menciona Jesús, que dice que los muertos ya estaban muertos, Abraham, Isaac y Jacob. Mas sin embargo, ¿qué dice? Que Dios les llama que están vivos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Les está llamando que están vivos. Eso, hermanos, lo aplicamos a nuestra vida. Estamos vivos nosotros. La muerte no es el final. Y para los que hemos perdido seres queridos, cuando yo meditaba este pasaje, me llenó de gozo, aunque lo sé, pero me llenó de gozo saber cómo nos llama Dios. Aquellos que ya partieron, ellos siguen, Él los llama todavía con vida, aunque nosotros ya no los veamos. Pero la otra cosa que podemos ver, que nuestra fe está puesta en un Dios vivo, ¿verdad?
y que con su poder ha derrotado la muerte y ha abierto la puerta de la vida eterna a todos los que creen en Él. Jesucristo ha abierto esa puerta hacia la vida eterna, porque nosotros hemos creído en Él. Es Él esa puerta. La muerte ya no tiene autoridad sobre Jesús. Él venció la muerte. Bueno, por esa causa es que nosotros hemos ya resucitado y tenemos una vida en Cristo, hermanos. En Juan 14, 19, hermanos, solamente se los voy a mencionar, si el pastor lo pone, pero es Juan 14, 19. Ahí nos habla cuando Jesús ya va a partir, ya va hacia la muerte, pero quiere consolar a sus discípulos. Ora por ellos, les dice que va a venir el Espíritu Santo, pero hay algo que les dice. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo ya no va a ver a Jesús, dice. Pero algo hermoso, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mire qué hermoso, hermanos. Eso es lo que Jesús está despidiendo de sus discípulos. El mundo ya no me va a ver, pero ustedes sí me van a ver. Porque yo vivo, ustedes van a vivir. Tenemos un Dios vivo, hermanos. Ahora reflexionemos nosotros, teniendo ese Dios vivo, ¿cómo nos presentamos ante ese Dios? ¿Ya nos presentamos con un pensamiento ya estructurado como los saduceos? ¿O cómo me presento cuando voy a la palabra? ¿Cómo me presento ante ese Dios vivo? Me presento creyendo que Él es vivo y que Él está ahí conmigo y que Él me va a hablar a través de esas escrituras. Voy a conocer a ese Dios vivo a través de las escrituras. O leo nada más para llenar el cuadrito donde dice, hay que leer, llenar, cada día hay que leer un pasaje, un capítulo y hay que ir llenando los cuadritos. Porque eso hacíamos antes. No sé ahora, quizás los que están escuchándome pueda ser que hagan todavía esto. Solo por llenar el cuadrito, por cumplir. ¿Cómo medito la palabra? ¿Cómo voy a ella, hermanos? Ante esa realidad de ese Dios vivo, ¿cómo me presento? El gran problema de los saduceos era que a pesar de sus grandes conocimientos, ignoraban la Escritura. Puede ser que también pase en nosotros. Tengamos mucho conocimiento de la palabra, pero ignoremos las Escrituras. Solamente conocemos, pero no tenemos relación con esa palabra. Puede ser que esa palabra sea para nosotros que Dios nos esté diciendo, ¿por qué ignoran las Escrituras? ¿Por qué ignoran el poder de Dios? Ese poder que nos ha transformado, que nos ha dado el privilegio de pertenecer a esos lugares celestiales. ¿Por qué ignora? Ahora, Dios no es un Dios de muertos, es lo que empezamos a leer. ¿Valoramos esto? Si no es así, hermanos, yo creo que es el momento de ponernos a cuenta. Yo cuando meditaba este pasaje para estudiarlo, no lo estaba meditando, lo estaba estudiando, sí me llegó el pasaje, ¿no? Porque muchas veces solamente queremos hacer y hacer cosas y como que perdemos el sabor de la palabra, de tener comunión con ese Dios, ese momento especial. Sobre todo cuando hay mucho trabajo sucede esto. Pero sí me llevó a reflexionar este pasaje. Puede ser que sí conozcamos la palabra, pero ¿qué tanto de comunión tenemos con ese Dios? ¿O cuánto estamos distorsionando la palabra y lo estamos forzando el pasaje para que pueda cumplir mi propósito?
Yo, hermano, los dejo con este pensamiento. Y oraremos a Dios porque Él cumpla su propósito en nuestra vida. Ese propósito de salvación. Y que creamos que es un Dios vivo. Que creamos lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Yo me voy y el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me van a ver. Porque yo vivo, ustedes viven. Quedemos con esto en la mente, hermanos. Cuando nos presentemos a la palabra, recordemos esto. Tú vives, Jesús. Tú vives, Dios. Eres tú el que me vas a hablar a través del pasaje. No le entiendo el pasaje. Entendí un versículo. Dios me quiere hablar a través de ese versículo. Es Dios que se está revelando. Es palabra de Dios. Y se está revelando. Que Dios no nos diga, ¿por qué ignoran las Escrituras? Hermanos, los dejo con este pensamiento. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Algo que vi también en Jesús en estos pasajes es que a principio les dice, ¿por qué ignoran las Escrituras? ¿Por qué ignoran el poder de Dios? Y termina igualmente. No erréis las Escrituras. ¿Sí? Así termina diciendo. A ver, vamos otra vez a Marcos, capítulo 13. Comienza diciendo, no erréis por esto, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Quiere decir, están equivocados. ¿Por qué se equivocan? ¿Sí? Están ignorando las Escrituras y están ignorando el poder de Dios. Y termina también como Jesús, como otra vez exhortándolos. Están muy equivocados. Así termina. Están muy equivocados. Entonces veamos qué tan importante es, hermanos, reconocer que las Escrituras son las que nos llevan hacia la salvación, reconocer ese poder de Dios que se ha llevado a cabo en nosotros, que es el mismo poder que actuó en Jesús, ese mismo poder actúa en nosotros. Vamos a reconocer eso, hermanos. Entonces, cuando vayamos a las Escrituras, recordemos esto. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Nuestro Dios está vivo. Con reverencia me voy a presentar ante ese Dios en mi momento de meditación. Hermanos, los dejo con esto y vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta mañana, en esta tarde, Señor, te damos gracias, bendito Señor, porque sabemos, Padre, que tu palabra es real, que tu palabra es verdadera. Sabemos, Señor, que eres ese Dios poderoso, porque como dijera Pablo, en vano te predicaríamos, fuéramos falsos testigos si tú no hubieras resucitado. Pero con esa convicción que tú has resucitado, Padre, queremos acercarnos delante de tu presencia para darte gloria, honra y alabanza con nuestra forma de vida, Señor. Ahora viviremos, Padre, de acuerdo, Señor, a que adoramos a un Dios vivo. Señor, nos ponemos en tus manos y bendice, Señor, esta palabra a los hermanos que están escuchando esta palabra, sea de bendición. Y tomemos carta en el asunto, Padre. Bendecimos tu glorioso nombre, eterno Dios. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Allá también en la transmisión, bendiciones, hermanos.